Lo tengo claro. Voy a ser un profesional de la sostenibilidad. ¿Y por dónde empieza? Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com. Muy buenas, Paula. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rígida y dolorida. De hecho, estaba bailando con la intro de la música y me he arrepentido muchísimo porque me ha vuelto a dar un tirón de espalda. Estoy mayor ya. Ay, ¿qué me vas a contar? Bueno, hoy hablamos de... ¿Qué vamos a hablar hoy? Sobre qué se necesita para ser técnico de medio ambiente, técnico de sostenibilidad, bueno, estas cosas. CSO, como hablábamos hace En unos el cuantos capítulo 2, programas. efectivamente. Sí, sí. Vamos a intentar aclarar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo las empresas? Si lo están pidiendo bien o no lo están pidiendo bien. Bueno, Ese tipo piden lo bueno, que... piden lo que creen que es lo mejor, yo lo sé. Pero hay Efectivamente. habilidades y cosas que son interesantes y a lo mejor se les escapan. Vale, entonces, si te parece, lo que podemos hacer es... Primero te cuento... no sé si conoces una web muy chula No me suena. que se no. llama trabajamediambiente.com, que ponemos ofertas de empleo. En este caso, pues soy yo el que las pongo. ¿Vale? Entonces, como llevamos unos añitos poniendo ofertas de empleo, si ¿Cuántos quieres, años lleváis ya poniendo? pues este año hacen 10 años. 10 años de ofertas de empleo en medio ambiente. Eso es. Creo que es un dato ya suficiente como para darle peso a cualquier cosa que digas. O sea, ya le da la veracidad y la fiabilidad. Bueno, lo que no nos podemos fiar mucho es de mi memoria, pero... Bueno, pero igualmente, si quieres, lo que podemos hacer es te cuento qué tipo de ofertas de empleo se suelen pedir para Genial. esto de sostenibilidad. No, voy a entrar un poco más en sostenibilidad de RSC, porque técnico de medio ambiente es muy amplio, ahí sí que se pide mucho, pero un poco más para ahí. Y luego entramos en qué pedirías tú, qué Vale. crees que sería lo mejor para que la gente se formara o qué habilidades necesitaría conseguir, ¿vale? Vale, y alguna anécdota ya te contaré también. Eso sobre también. qué me han pedido a mí. Venga, pues empiezo, vamos a ver. ¿Qué piden las empresas cuando piden técnico de sostenibilidad? Que suele ser la palabra clave. Cuando haces una búsqueda, sostenibilidad, ahí suele Bueno, ser. depende del perfil, ¿eh? Depende de la página, porque yo estoy harta de ver ofertas de sostenibilidad que se refiere a que hay o de medio ambiente, que hay un ambiente bueno de trabajo o algo así, y te lo filtran como oferta de medio ambiente. Bueno, esos son los gajes del oficio de las búsquedas. Vale, entonces, normalmente hay bastante diversidad en ofertas de empleo cuando buscan a alguien de RSC o sostenibilidad, y enseguida que lees la oferta ya te das cuenta de para qué departamento están buscando a la persona, ¿vale? Sí, eso es una curiosidad. Normalmente los meten o nos meten en un departamento. O sea, no suele haber departamento de medio ambiente, es muy raro, salvo alguna excepción de empresa gigante. Claro. El departamento de medio ambiente no existe. O sea, es como eres tú a quien te van a contratar, es el Sí. departamento de medio ambiente. O es un departamento y medio ambiente. Exacto. Entonces, mira, es muy típico, o ciertamente típico, que la oferta venga desde el departamento de marketing, por ejemplo, de marketing comunicación. Entonces, pues claro, ahí suelen ser ofertas de empleo donde piden más genérico, más habilidades, pues eso, comunicativas, un poco de conocimientos muy genéricos de medio ambiente, genéricos muy de sostenibilidad, porque obviamente se están enfocando a contarlo, efectivamente. ¿Puedo decir que eso me parece un planteamiento ya erróneo? Que creo que hace falta saber más para poder comunicar, por si acaso no ha quedado claro en los últimos 11 o 12 programas, no sé cuántos. Estoy de acuerdo. Luego incluso puede haber ofertas en las que te des cuenta de que vienen de departamentos de producción.
porque incluso pueden llegar a solicitar habilidades de prevención de riesgos laborales. Entonces, pues, el gran combo. Claro, un combo ahí ya, calidad, prevención, medio ambiente, todo metido en uno, y entonces te das un poco cuenta de que viene por ahí, ¿vale? Y mi experiencia en ese sentido, voy a añadir que realmente el trabajo de prevención tiene tanto volumen Sí. que normalmente la parte de medio ambiente se suele acabar dejando de lado o va para cosas muy, 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 muy puntuales y muy chiquititas cuando es eso. Es complicado, sí. Luego en otros casos te encuentras que vienen del departamento de, vamos a llamar, de compliance, ¿no? De cumplimiento normativo. Entonces en estos casos suelen pedir más perfiles relacionados con normas ISO, más perfiles relacionados con legislación, con normativas, más tirando por ese lado, ¿vale? Yo estuve en departamento de operaciones, por ejemplo. Entonces claro. Sería más o menos ese equivalente. Y Muy mi jefe era el típico. abogado de la empresa. Eso es. Y suele haber perfiles de abogados también, que perfecto, ¿eh? Abogados ambientales, yo estoy a tope con ellos. Y luego también tenemos un vamos a decir, ruido, que es cuando vienen del departamento económico. Porque también hay una cosa que es la sostenibilidad económica. Y financiera. Y financiera. Entonces eso normalmente no tiene nada que ver. Pero cuando buscas sostenibilidad siempre te vas a encontrar, y entonces encuentras muchísimo ruido que despista, ¿vale? Luego otro aspecto bastante común en los trabajos de sostenibilidad es que suelen pedir perfiles en prácticas o en becas, ¿vale? Y da la sensación de que piden como un poco mucho, como que la persona de recursos humanos o de departamento que está pidiendo no sabe muy bien qué pedir. Y entonces piden a alguien como sin experiencia, que sepa un poco de todo, para ya ir con el camino, ir andando, ¿vale? Entonces, sí, esas personas que van a aprender ellas por sí mismas. Y van a crear la ellas, profesión. Efectivamente, que van a crear el departamento, digamos, que tendrá un jefe que le dará unas guías, y esa persona como que va a ir construyendo poco a poco, que oye, que no, tampoco veo problema, ¿vale? Y luego te encuentras el lado contrario, que piden a alguien muy, muy claro para RSC. RSC puro y duro, Claro. con 10 años de experiencia y que ya se sepa latín, ¿vale? Esto también. Ahí ya piden de todo. Efectivamente. De todo. Hay que saber muchísimo ahí. Eso es, hay que saber muchísimo y tener muy claro lo que vamos a hacer. Y luego también tenemos las típicas ofertas de empleo donde te hacen la carta a los Reyes Magos, ¿vale? Esas me las conozco. Que te piden que sepas de residuos, que sepas de ISO 14000, que de cambio climático, de evaluación de impacto ambiental, de legislación, de normativa. Y de paso que seas community manager y que sepas de diseño. Y que sepas Photoshop, sí. Y Photoshop y que sepas, bueno, sí, todo. Pero bueno, básicamente esto es lo que yo estoy observando últimamente en los perfiles que se piden. Un poco de todo. Un poco de todo. Y ahora, si tú tuvieras que contratar a alguien para Envaira, ¿qué es lo que pedirías? Bueno, como no es que si yo tuviera, o sea, yo estoy en pleno proceso de diseñar ahora mismo perfil, ¿vale? Entonces lo tengo más reciente. ¿Qué es lo que suelo pedir? Y incluso a veces cuando he tenido alguna persona en prácticas o esas cosas y me pasan los currículums de los cursos de donde vienen o de los certificados de profesionalidad. ¿Qué es lo que suelo pedir? Suelo pedir muchísimas más habilidades que conocimientos. Vale. Voy a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque las actitudes y las habilidades son algo con lo que ya vienes y el conocimiento se gana con el tiempo. Yo no necesito que no necesito, por ejemplo, que hayan redactado una memoria de sostenibilidad en su vida, porque no me hace falta, pero sí que tengan, por ejemplo, una buena capacidad lectora o que tengan una buena capacidad de redacción para cuando toque hacerlo, pues poder redactar esa memoria. Ya aprenderán qué es lo que tienen que meter, cómo lo tienen que contar y se aprende, ¿no? Entonces siempre voy más por esa línea, por habilidades sociales, capacidad de comunicación, la capacidad de redacción. Bueno, creo que el día que me tenga que poner en serio a hacer unas entrevistas de trabajo, voy a hacer una prueba de redacción. Es más... Puedes hacer una entrevista por escrito. Podría hacer una entrevista por escrito. Mira, te voy a confesar una cosa. A mí me llegan habitualmente a la semana 2, 3 currículums al email del trabajo, me suelen llegar. Y
por buena costumbre que tengo, los contesto a todos, pero tengo que reconocer que hay algunos que los guardo por si acaso y hay otros que no. Y los que no son aquellos en los que ya veo errores de redacción y faltas de ortografía o faltas de estructura o cosas así en el email. Si a mí el email ya me llega así, yo ya sé que esa persona no es para mí. ¿Vale? Yo con Entonces las faltas soy así. yo lo tenía complicado, con la falta de ortografía. Pero que hay correctores, que hay, no sé, pero sobre todo es más, bueno, faltas de ortografía me duelen, pero sobre todo eso, cuando se nota que no hay una estructura bien, que no cuentan bien las cosas, Vale. pues eso, por ejemplo, a mí no me gusta. Sí que es verdad que si tengo que pedir un conocimiento concreto, me suele interesar mucho que tengan idiomas. Claro. Inglés preferentemente, pero porque en nuestro ámbito es fundamental. Obviamente. Entonces tiro mucho por ahí. Y luego eso, mucha actitud de ganas de aprender, de hacer cosas nuevas, no tener miedo a equivocarse y sobre todo en mi caso concreto, y esto sí que es ya que yo soy muy especial, necesito gente que sea muy autónoma. Que no necesito que sepan hacerlo a la primera, pero necesito que tengan la autonomía suficiente como para intentarlo ellos o ellas solos y luego ya lo vemos en conjunto y vemos que se puede mejorar y que está bien y que no. La iniciativa también, ¿no? Sí, esa iniciativa de no tener que andar. Yo no podría estar con alguien que me esté cada 5 minutos preguntando ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, por favor, tira tú para adelante y luego ya lo hablamos. Vale, y genial, o sea, te lo compro todo, por supuesto. Vale, ¿y qué te han pedido a ti cuando te ha tocado hacer? A mí me han pedido de todo. Pero a mí lo que más me ha pasado es que no tenía ni idea de lo que de qué sabía y qué dejaba de saber. Es una cosa. Yo he trabajado en multinacional, he trabajado en consultoría, que son dos perfiles totalmente diferentes. Y no tenía nada claro lo que. Bueno, pues yo había hecho ciencias ambientales y entonces, pues algo de sostenibilidad tenía que saber. Era como el pensamiento, ¿no? De recursos humanos. Entonces me pedían, pues eso, la carrera, el típico máster que les daba igual lo que hubiese dado en el máster. O sea, en recursos humanos se basaban muy en plan sota caballo rey, ¿no? Si tienes una carrera de ciencias o una ingeniería, el máster de medio ambiente, el que sea, y si tienes prevención de riesgos también, pues ya ahí valía, estabas, ¿no? Ya valía. Muy También bien. es verdad que yo hace muchos años que no busco trabajo. Es lo que te iba a decir, ¿cuánto tiempo llevas ya como autónoma? Porque claro, ha variado igual el conocimiento del sector. Voy a hacer 10 años en Viral, o sea Perfecto. y un poquito más, porque antes de eso estuve un tiempo ahí en el aire, así que hace más de 10 años que no busco activamente empleo. Entonces, bueno, ahí se nota. Pero bueno, era un poco así. De hecho, yo te contaré que en el primer trabajo que tuve en consultoría, yo iba ya como muy directa porque se supone que me iban en la entrevista con el que iba a ser mi jefe, yo iba ya muy directa porque en teoría me iban a contratar sí o sí porque necesitaban a alguien teóricamente de mi perfil o eso decían y solo tenían mi currículum. Entonces era como, bueno, es simplemente para conocerme, ¿no? Y era una consultoría de la típica de estas de implantación de normas ISO. Vale. Y cuando llega a la entrevista a conocerme a mi jefe, pues se coge mi currículum y yo me quedé alucinada porque era la primera vez, me di cuenta que era la primera vez que se veía mi currículum, o sea, nadie lo había leído en esa empresa. Y claro, de repente empieza a leer que tenía experiencia y conocimientos, pues eso son las normas ISO, son lo que ellos hacían. Y entonces le digo, pero ¿tú sabes de esto? Era como la primera persona que contrataban que sabía del tema. O sea, normalmente la mayor parte de la gente iba aprendiendo ahí sobre la marcha. Y yo, pues sí, no era lo que necesitabais, era como, vale, ¿no? Y luego yo he tenido, siempre digo, la buena y la mala suerte al mismo tiempo de que en mis trabajos mis jefes nunca sabían, salvo en este caso, que sí que sabía lo que tenía que hacer porque yo venía a sustituirle, porque a él le ascendían, ¿qué tenía que hacer? Yo recuerdo perfectamente mi primera semana en un trabajo en Madrid que fue, la chica que estaba antes que tú se sentaba ahí, esta es su contraseña del ordenador, echa un vistazo a ver y mira a ver qué papel. Algo hacía de residuos, pero no tenemos muy claro qué. Esa fue la información que tuve. Madre mía. Entonces yo nunca tengo amigas y compañeras que han tenido, pues siempre han tenido la suerte, como digo yo, de tener un jefe que sabía y les enseñaba la profesión. En mi caso yo me lo he tenido que buscar por mi cuenta. Así he salido, claro. Bueno, con las cosas buenas y las cosas malas que tienes. Sí, lo bueno y lo malo, sí, todo.
Vale, y entonces ya hemos visto qué es lo que te pidieron, ya hemos visto qué es lo que están pidiendo, pero si alguien que nos esté escuchando y quisiera trabajar de ello, primero, ¿qué conocimientos, qué formación debería tener? ¿Por dónde debería empezar? ¿Por dónde empezar? Me lo pones ahí. A ver, yo ya sabes que soy de ambientales. Somos los dos de ambientales, entonces ahí nos tira el corazón. No podemos, el sesgo lo tenemos. El sesgo lo tenemos. Siempre diré que ciencias ambientales es una carrera maravillosa. No es la única con la que se puede acceder a esto, pero tiene una ventaja respecto a muchas otras, que es el segundo punto que tenemos tú y yo aquí anotado en la lista, que es que estudiamos legislación. Sí, mucha. Es una carrera de ciencias con una gran carga en legislación y en este ámbito es muy necesaria. No necesitamos ser expertos, no hace falta ser un abogado ambiental, ¿vale? No hace falta, que también perfecto, pero no hace falta, pero sí entender cómo funciona la ley, cómo está escrita y qué es lo que quiere decir, porque los textos legales no son un texto como una novela o otro tipo de lecturas, ¿no? Sí. Tiene ese vocabulario propio de la legislación que es bastante farragoso y complicado, entonces estar acostumbrados a manejarla pues es algo que es un plus que ya viene con la carrera, que si no la tienes, pues mira, te aprendes o empiezas a acostumbrarte a ella y listo, es otra alternativa. Sí, y además otro punto muy importante, que por supuesto legislación, estoy a tope con ello, y es que en ciencias ambientales es como el periodismo de las ciencias, ¿no? Se aprende mucho de muchas cosas, aunque no llegues a profundizar demasiado. Y esto, claro, te da una visión de conjunto de todo el sector ambiental que a día de hoy la verdad es que está muy bien apreciada, ¿vale? Y lo mismo, yo no digo que sea la única carrera, por supuesto que no. Hay un montón de carreras de ciencias que son perfectamente válidas y ambientales, y, o sea, de las ciencias ambientales que valen perfectamente. Pero yo siempre defenderé también la carrera por el corazoncito va donde va. Pero, por ejemplo, hay mucha gente, y me estoy encontrando con mucha gente de perfil de administración de empresas o de gestión empresarial que está trabajando ahora en sostenibilidad, que también es un plus, y también es un punto muy importante, porque en el tipo de empresas que hay ejemplos que estábamos poniendo antes, no nos estamos metiendo los que son para hacer estudios de impacto ambiental y todo eso, que va por otra vía. En empresa, normalmente, entender cómo funciona una empresa es muy importante. Sí, esto es muy importante. Es muy importante ser capaz. A ver, yo no digo que tengas un MBA de estos ahí, de Harvard o esas cosas, ¿no? Pero entender cómo funciona un negocio, las implicaciones que hay, los departamentos que suele haber, interacciones entre ellos, ser capaz de ver un proceso de fabricación y más o menos entender cómo funciona y las implicaciones que puede tener, ¿no? Y también con quién hablar. Y yo en mi caso, por ejemplo, cuando estaba en Madrid, cuando trabajaba en Kia, por ejemplo, saber con quién tenía que hablar para poder resolver determinada información o dudas que tenía era muy importante. Y no podía estar preguntándole a mi jefe, ¿quién sabe esto? ¿Quién sabe aquello? No, tenía que tener yo un poco esas iniciativas, ¿no? De saber, oye, pues esto lo tengo que hablar con marketing, esto lo tengo que hablar con ventas, esto lo tengo que hablar con... Entonces, bueno, está bien también tener ese tipo de conocimientos. Sí, desde la gestión empresarial o incluso carreras como ADE o este tipo de carreras, si luego uno se forma en pues un máster en medio ambiente o un máster en sostenibilidad, yo también lo veo muy interesante. Sí, me parece un combo bueno. Vale, más cosas que necesitaría. Pues normalmente tener experiencia o conocer pues las distintas certificaciones o estándares que hay de sostenibilidad. Me da igual, depende un poco el perfil de la empresa y lo que te pidan, pero si vas a estar trabajando en el área de compliance, como decías, pues evidentemente las normas ISO, si las tiene la empresa, las tienes que controlar, las que tenga, que muchas veces no son ni de medio ambiente, hay una solo de medio ambiente, las otras son de otras cosas. Y si lo que está es para la parte de comunicación o es un poquito más estratégico, pues conocer los estándares de medioambientales, sostenibilidad, buen gobierno, todo lo que es la ESG, pues también, ¿no? Distintos. Me da igual que sea GRI, que los apps, que ahora EFRAG que nos va a sacar todos los borradores que está sacando, pero hay que saber dónde están, qué dicen y cómo funcionan. Que tampoco imagino que tampoco querrá decir que seas el experto en una certificación no sé qué, simplemente, oye, que sepas que existen, cómo son, lo mínimo, ¿no? Sí, entender cómo funcionan y poder aplicarlo luego cuando te toque. Vale, perfecto. Y para terminar una cosita que es un must, que es el inglés. El inglés, obligatorio.
Yo aquí... Mínimo saber leer sin ningún problema. Sí, leer, vale, hablar no necesariamente porque no vas a tener, a lo mejor no tienes que hablar nunca en inglés. Depende de tu empresa, claro. Depende del negocio y la empresa en la que estés, pero por suerte o por desgracia, toda la documentación y los conocimientos buenos en sostenibilidad ahora mismo los encuentras en inglés. En español hay una carencia bastante grande. O si llegan mucho más tarde. Entonces vas a ir un poquito retrasado. Si quieres ir un poquito informado o informada, ¿no? De las últimas novedades, lo necesitas. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos dado bastantes pistas, que está muy bien. Y ahora, si te parece, entramos en habilidades. En habilidades que deberíamos tener, que son estas que te hablabas tú antes. Sí, las que yo valoro muchísimo más que los conocimientos. Eso es. Lo de la redacción. Lo de la redacción es clave. Quieras o no, vas a tener que escribir. Me da igual una memoria de sostenibilidad, me da igual que un informe para alguien, que un documento administrativo que incluya cosas de sostenibilidad, que un email para alguien para preguntar determinada información. Tener capacidad de redacción bien formal y no formal también un poco y saber en qué tono es básico. Yo, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Que he tenido a lo mejor algún chavalino o chavalina de prácticas que escribe los emails como si fueran WhatsApps. Porque es como están acostumbrados a comunicarse, ¿no? Con esas frases mucho más cortas. No son conscientes de que en una estructura organizacional o una empresa tienes que escribir un poquito mejor. Vamos a dejarlo así, no un mensaje de WhatsApp o un comentario así de redes sociales. No tiene que ser un poquito más. Todo esto relacionado con habilidades comunicativas, porque al final vas a tener que hablar. Si tu puesto es el que tienes, ahora tengo yo en mente, tipo CSO o así, vas a tener que hablar con prácticamente todo el mundo. Entonces necesitas poder comunicarte tanto con la gente con la que te rodeas, con tu equipo si lo tienes, con tu jefe, con todo el mundo, porque vas a tener que pedir información. Y luego también, además de pedirla, vas a tener que exponerla, porque es muy normal que toda la parte de resultados que obtengas los tengas que vender. Y los tengas que comunicar. Y sobre todo que los tengas que vender, cierto. Estoy recordando una vez que me tocó estudiarme toda la ley de pilas y baterías nuevas, el Real Decreto cuando salió, y hacer un resumen para que lo entendieran los jefes coreanos de la empresa. Que fue tela. Porque claro, era una obligación nueva y tenía que hacerles entender que esa obligación era importante y convencerles de que era importante. Vale, ¿qué más habilidades? Pues habilidades numéricas y de tratamiento de datos. Muy importante, porque vas a estar todo el día con... Yo no te digo que seas un mago del Excel o una maga del Excel, pero hazte la idea de que va a ser una herramienta que vas a tener que utilizar y vas a tener que ser capaz de tratar y manejar mucha información. Que eso va muy relacionado con lo de aparte de buscarla también. Tienes que saber buscar y conectar esa información. Esto es muy interesante también porque yo creo que se están perdiendo habilidades de búsqueda. Quizá en esto de quedarte en la primera página de Google, esto es muy de ahora y antiguamente nos recorríamos todas las OS de Google buscando cosas y yo creo que se están perdiendo estas habilidades de búsqueda, ¿eh? Sí, hay que profundizar y hay veces que hay que poder... También muchas veces tienes que ser capaz de cruzar datos de distintos departamentos, por ejemplo. Que te los dan en formatos distintos, en sistemas distintos, incluso uno en PDF y el otro en un Excel, y tienes que ser capaz, ¿no?, de conectar esos datos. Incluso muchas veces en sistemas de entendimiento de los datos diferentes, quiero decir, porque a producción le va a interesar una cosa y a otros le va a interesar otra y tienes que conseguir decir, vale, ¿y a mí qué es lo que me interesa? De toda esta información que me dan, ¿cuál voy a usar, ¿no?, y cuál es la que me están pidiendo? Sí, eso también va muy relacionado con la parte de resolución de problemas, claro, ¿no? Que también nos vamos a encontrar con problemas a resolver, que a veces que parecen problemas incluso del cole, ¿te acuerdas de esos de el tren que sale desde Guadalajara a tantos kilómetros por hora y el otro? Pues es que hay veces que te encuentras con cosas hasta de ese tipo, o sea, problemas matemáticos de cruzar información que a saber cómo lo haces. Y luego también hay veces, tiene una parte social importante, la parte de sostenibilidad, y según en qué puesto estés, te puedes encontrar con problemas, pues por ejemplo, entre departamentos.
Claro. que no quieren aportar información, o problemas de no, hasta que el de financiero no me pase los datos que le pedí hace un mes, yo no pienso dar estos datos, porque si no me los dan a mí, ¿por qué los voy a dar yo? Y esto no me lo estoy inventando, yo lo he vivido tal cual. Bueno, entonces también tienes que tener un poco a veces esa capacidad de estar ahí en el medio y ver cómo resuelves alguna cosilla. Bueno, pues sí, yo creo que hemos tocado bastantes puntos. Muchos. Y hay una cosa que sí que es verdad que a mí y esa sí que yo la pido, pero no la pido, a ver, a lo mejor yo si redacto una oferta de empleo no sé si lo pondría como tal en el texto, ¿no? Pero es algo que yo creo que se nota cuando entrevistas a alguien, que es la capacidad de aprendizaje. O sea, de tener esa capacidad y ganas de aprender cosas nuevas y capacidad de aprender cosas nuevas, porque al final estamos en un sector que cambia a una velocidad abrumadora. Entonces, tenemos que estar siempre al día aprendiendo cosas nuevas, legislación nueva, Eso es. tendencias, todo, ¿no? Y de repente, pues, hay veces que tienes que incluso aprender cosas tan peculiares como a programar, por ejemplo. Y dices, bueno, pues a lo mejor... y que conste que estoy adelantando algo, pero es que va a haber, en temas de memorias de sostenibilidad, un tema relacionado con lenguajes de programación. Ah, sí, tenemos que sacarlo en algún programa, tienes razón. Así que ojo, así que imagínate. Aquí hay para todos. Vale, y ya para ir terminando, ¿quieres contarme alguna anécdota? He tenido... Mira, tengo anécdotas desde currículums que me llegan y ofertas que, o sea, sin poner... Bueno, yo voy a contar una cosa. Yo una vez, hace muchos años, necesité ayuda para un proyecto y puse una oferta de empleo en Facebook. Vale. No lo voy a volver a hacer. ¿Vale? Aprendí que no lo voy a volver a hacer porque fue un momento de esos años en los que la gente estaba muy quemada, yo lo entiendo, que había poco empleo, que poco les faltó para insultarme. O sea, hubo frases que dije yo, madre de Dios, en vez de, si no te interesa la oferta me parece fenomenal, si no encaja contigo me parece fantástico, pero no hace falta esa agresividad. O sea, recibí una agresividad brutal. Entonces, desde entonces yo hago eso que todo el mundo dice, es que el 80% no sé cuánto desde las ofertas de empleo 75, se mueven 80. 75, ¿no? Que se mueven por contactos y tal. Yo ya soy de esas. O sea, yo ya directamente pregunto, oye, no, ¿a quién me recomiendas para esto? Por ejemplo, ¿no? Sí, fui testigo de esa oferta de empleo. Entonces, bueno, ahí esa es una. Pero luego a mí me ha pasado eso de que me entrevistan sin saber para qué voy a hacer. Y porque no lo saben, no saben qué es lo que voy a hacer. A mí a lo mejor me lo sabe el que vaya a ser con un poco de suerte mi jefe más directo y más o menos. Pero me suele pasar que en recursos humanos no tienen ni idea de qué es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que esto es más común incluso que para RSC, para sostenibilidad. Para muchos trabajos técnicos de medio ambiente, la primera entrevista, que suele ser con alguien de recursos humanos, no tienen ni idea de a qué te vas a dedicar. Luego la segunda, a lo mejor que ya es con un compañero o con un jefe, ahí ya sí. Pero la primera suele ocurrir. Sí, eso es tremendo. Pero bueno. Muy bien. ¿Nos vamos o quieres contar? Nos vamos, yo creo que ya hemos tenido para que estén entretenidos y entretenidas un rato. Y pensando si sus currículos encajan o no encajan. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. ¡Nos escuchamos!